de la provincia de San Juan, el doctor Marcelo Arancibia. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Igualmente, Marcelo. Bueno, me parece que ya ha tenido algunas horas la resolución esperada, seguramente, por las características del tribunal, pero básicamente me gustaría saber cuál es tu opinión respecto de esta resolución que desestima la totalidad de los planteos impugnatorios que componen el presente incidente y declara a Sergio Mauricio Uñac habilitado para postularse como candidato a la categoría de gobernador de la provincia en las elecciones para el 14 de mayo del corriente año. Bueno, a tu punto de vista, Marcelo. Bueno, no nos sorprendió el fallo, por eso es que siempre hemos hablado dentro de Unidos por San Juan de llegar hasta las últimas consecuencias, que es la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los argumentos del Tribunal Electoral para rechazar las impugnaciones que se le ha efectuado a la cuarta candidatura de fórmula por parte del actual gobernador Sergio Uñac, para nosotros no son correctas. De hecho, hace una interpretación del artículo 175 de la Constitución provincial en los términos que lo viene sosteniendo el oficialismo, en esto de que no son lo mismo el cargo de titular del Poder Ejecutivo que el de presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, cuando el artículo habla de la fórmula, sin distinción de las funciones de estos órganos. Pero bueno, esto es un tema muy técnico, muy constitucional. La última palabra en nuestro sistema jurídico la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguramente los abogados del lema o agrupación Unidos por San Juan estarán en estos momentos ya resolviendo cuál va a ser la vía procesal más idónea para que rápidamente sea la Corte de Justicia de la Nación la que ponga fin a esta discusión y determine si está o no habilitado constitucionalmente el actual gobernador. Acá lo importante es la decisión política que hay atrás de esta decisión de ir a la Corte de Justicia, y es que evitar que se vulnere la Constitución provincial, evitar que una persona interprete que la suerte de la provincia está atada a la continuidad en el poder de ella misma, y esto es un debate político institucional muy interesante, muy necesario, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a naturalizar la violación de la Constitución en función de los intereses personales de una persona. Esta discusión se abrió en el 2011, cuando el gobernador Uñac, aprovechándose de un clima de optimismo de la sociedad, enmendó la Constitución aprovechándose de una mayoría absoluta que tenía la Cámara de Diputados, y luego, refrendado por esa sociedad que estaba, conforme por el curso que tenía la provincia y el país. Hoy esto ha cambiado y nos permite ver que fue un error histórico haber abierto las posibilidades de las reelecciones en la provincia de San Juan, y no está claro si son 2, si son 3 de fórmula. Por lo tanto, esta discusión jurídica se tiene que tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la discusión política viene ahora, viene en esta campaña, y nosotros sostenemos que no solo debemos de dar marcha atrás aquella enmienda del 2011, sino también plantear en la sociedad sanjuanina el debate necesario, oportuno, fundamental, si hay que eliminar las elecciones. Es decir, si tenemos que ir a un sistema de elección sin reelección, como hay en Santa Fe o hay en Mendoza, que evita que un grupo de personas se apodere del poder, aprovechándose de las debilidades de la sociedad, porque la presencia del Estado, como ocurre en San Juan, es tan fuerte, tan abrumadora, y cuando todos lo menos pensamos, se terminan adueñándose de esa estructura que es el Estado, y con ello, el patrimonio, la libertad de las personas. Y esta es una discusión política que nosotros, desde nuestro sublema Juntos, estamos planteando, y creemos que es el momento que la sociedad se defina el poder en la provincia. Si le vamos a dar todo el poder todo el tiempo a una persona, o estamos dispuestos a restringirlo tanto en la cantidad como en la temporalidad del mismo.
Claro, y estaba pensando, pero además creo que ya otras voces se pidieron esta materia, ¿no? Tanto García Nieto como Olivares Yapur sostienen que debieron inhibirse y no resolver la impugnación de la candidatura de su amigo Sergio Uñac con argumentos débiles. Yo creo que es fácil demostrar cómo es la categoría de decir y la actuación del vicegobernador, que está unido al gobernador naturalmente, y tan es así que no actúa el presidente de la Cámara como si fuera un diputado, si no tiene la categoría de diputado. Entonces creo que acá se han subvertido aunque sea técnico, hay que decirlo para que la gente empiece a entender cuál es el espíritu de esta por un lado resolución, pero de esta decisión de no entender el argumento que salta a la vista, lo sostiene el artículo 175, ¿no?, de la Constitución. Sí, bueno, esto era previsible el resultado del fallo porque vos bien has dicho, la Corte de Justicia en San Juan fue, diseñada por el propio gobernador de la provincia de San Juan, con funcionarios judiciales que, tienen una vinculación personal, partidaria, que le ha hecho perder todo viso de independencia. Y esto es grave porque al final de cuentas se llega a este resultado, estas resoluciones, donde por ejemplo sostiene que no está en riesgo el sistema republicano porque una persona pueda ser reelegida indefinidamente, porque antes, hubo un copamiento de la Corte por parte del gobernador de la provincia de San Juan. Todos los miembros han sido designados por este gobernador con un procedimiento que es el Consejo de la Magistratura, que es una fantochada, y que permite que, los que lleguen son personas que son afines al gobierno provincial. Por eso es que nosotros no abrigamos ningún tipo de esperanza de que este tema se aclarara dentro de los límites de la provincia de San Juan, y sí creemos que lo va a hacer en la Corte Suprema, y el resultado de lo que resuelva la Corte Suprema deberemos acatarlo todo, incluso la posibilidad que considere la Corte de que está habilitado Uñac para un nuevo mandato, pero no genera credibilidad la Corte Suprema, porque hay una Corte que está integrada por miembros que no responden políticamente ni al gobierno nacional ni a ningún gobierno provincial, y es a lo que nosotros tenemos que ir cuando lleguemos al gobierno de la provincia a partir del 14 de mayo, diseñando un sistema de selección de jueces, de magistrados, que garantice la idoneidad, y entre la idoneidad está la independencia, la distancia que deben tener los funcionarios judiciales con respecto al poder político. Por eso es que tenemos que empezar a hablar de crear una carrera judicial al margen de los partidos políticos, porque si no se termina convirtiendo en una extensión del gobernante del Ejecutivo de turno. Por lo tanto, como bien vos dices, este resultado era esperado, y es muy importante que sea la Corte Suprema la que interprete a favor de las limitaciones y las restricciones que tiene una persona para que no se pueda perpetuar en el poder. Y esto ha ocurrido en otras provincias, en casos que no son 100% similares, pero tienen un punto en contacto. En todos los casos la Corte dijo no a la pretensión de perpetuarse en el poder, y esto es muy bueno. Claro, ese seguramente va a ser la línea que va a sostener siempre la Corte Suprema. Naturalmente hay que esperar estos pasos, pero mientras tanto ya se está hablando de un marzo con el 7% de inflación, el aumento exponencial de los pobres en la Argentina y la situación real de una crisis que tiene que ver naturalmente con lo que dicen los economistas. Estamos virtualmente en la antesala del default, sino que ya está el default, ¿no? Bueno, a ver, la economía en Argentina ya colapsó. Lo que estamos viendo es la profundidad de ese colapso. Para evitar, lo que está ocurriendo todos los meses son pequeñas devaluaciones que van afectando la calidad de nuestra moneda.
y el gobierno cada día se encuentra con menos posibilidad de financiamiento, lo tiene cerrado a nivel internacional, lo ha saturado a nivel interno con estos bonos en pesos, y ha comenzado el gobierno de Fernández y de Massa a saquear la caja de jubilaciones, tomando los bonos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Todo esto para llegar a las elecciones y no hacer las correcciones que necesita nuestra economía para empezar a domar la inflación. Cada vez que se demora este tipo de decisiones, bueno, más grande se va a hacer la bomba que tengamos que soportar los argentinos para poder normalizar nuestro sistema económico, nuestra macroeconomía. Y esto, bueno, tiene por responsable exclusivo al gobierno nacional y a todos aquellos que en la provincia adhieren a este modelo, que lo hacen tanto el giojismo como el uñaquismo. Claro, y yo creo, siguiendo también el curso de la campaña que ya está en la antesala, ¿cuál es, en estas recorridas que vas haciendo, Marcelo, por los departamentos y más, cuál es el tenor del análisis que hace la gente, lo que pide, una situación también que es importante para quienes aspiran a ser gobernador en la provincia de San Juan, ¿no? Bueno, el sanjuanino en términos generales yo te diría que mayoritario está muy enojado, está muy angustiado, desesperanzado con su presente y el futuro. Y creo que en este sentido un momento que tenemos los sanjuaninos muy importante, histórico, porque más allá del desánimo que generan este gobierno nacional y provincial, como muchísimos gobiernos municipales, es el momento para transformar esta bronca en la construcción de una idea de un San Juan distinto, que separe las instituciones y que se construya las bases para lograr un bienestar económico y social. Yo creo que en estas elecciones la mayoría de los sanjuaninos no va a mirar para atrás, no va a entrar en la interna del lema entre Gioja y Uñac, que una pelea, una discusión electoral para ver quién se queda con la caja, de uno que quiere quedarse a como dé lugar, aunque esté flojo de papeles o que ya no tenga los votos que tradicionalmente podía tener un gobernador, y otro que se presenta y que quiere volver sin advertir que él creó las bases de este modelo que se ha derrumbado. El modelo sanjuanino que vivía exclusivamente de los recursos que mandaba la nación y que ahora que se han agotado, bueno, queda al desnudo la falencia de toda esta gestión en 20 años en materia educativa, sanitaria, de infraestructura, de mejora de la calidad de vida y social de los sanjuaninos, que, como dice el INDEC, está sumido en una gran parte en la pobreza, en la indigencia, en la falta de trabajo de calidad. Por lo tanto, yo lo que creo que la discusión que hay que entrar es la discusión que sea dentro de la oposición, dentro de Unidos por San Juan. Y acá me parece que está el futuro de los sanjuaninos, y acá está la oportunidad que tiene esta gran mayoría de construir una idea distinta de San Juan, de lo que se está terminando, porque estamos en ese momento, en un oficialismo que está llegando al final de su ciclo, que se está agotando, y algo nuevo que están haciendo, pero que todavía falta definirlo, falta concretarlo, y esto lo tenemos que hacer los políticos con la sociedad. Y en este sentido creemos que la mejor ventaja la tenemos nosotros, porque así como hemos demostrado desde el Sublema Juntos una vocación de ejercer la oposición con mucha determinación, denunciando la corrupción, denunciando las fallas institucionales y las fallas de gestión del gobierno, hoy en nuestra posición de candidatos para aspirar a acceder a la gobernación de la provincia de San Juan, tenemos ese talante que nos va a permitir avanzar para la solución de los problemas en San Juan, en un contexto nacional que va a ser complicado, con mucha determinación respecto a la profundidad y a la intensidad de las transformaciones que necesita la provincia para salir de este pozo, de esta desesperanza en que hoy nos ha sumido tanto el gobierno de Uñac como el gobierno de José Luis Gioja, por estar alineados con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Marcelo, después no habíamos tenido contacto contigo, pero la renuncia de
de Macri a ser candidato en estas próximas elecciones, bueno, se coloca al PRO en particular, pero al espacio de Juntos por el Cambio en general, en un debate interesante. ¿Cuál crees que va a ser, digamos, el dirigente nacional posicionado para ser candidato a presidente? Pueden haber varios, de todas maneras. Sí, pero primero creo que sí que es muy importante lo que Macri ha decidido, porque como él dijo en su video, en que anunció que no se iba a presentar a candidato a presidente en este año, es aquello de que hay que salir de la idea de que la política es personalista y debe estar en manos de los mesiánicos, es decir, de los salvadores. Este es un mensaje muy fuerte para aquel que se quiere quedar a como dé lugar y aquel que quiere volver sin importarle que ya cumplió su ciclo. Hay que despegar a la política de aquellos mensajes mesiánicos, personalistas, que confunden la democracia con su propia persona. Entonces en esto la decisión de Macri contribuye a consolidar una democracia que se funda en ideas y no en personas. Dicho esto, creo que en el contexto nacional en que está sumido la nación se necesita a una figura política que con mucho consenso, con mucha vocación democrática, venga, pero con determinación a poner fin a esas corporaciones que tanto daño le han hecho al país, porque lo único que hacen es desde el empresariado o el sindicalismo, o la misma política, saquear al Estado, vivir del Estado y perjudicar a la mayoría del pueblo argentino. Por eso es que quienes están en condiciones de llevar adelante esta postura de que necesita y que exigen reformas tributarias, laborales, previsionales, para poder sacar ese andamiaje corporativo que impide a la Argentina crecer y profundizar su democracia, es aquella que plantea que, bueno, no se puede consensuar o llegar a acuerdos con los que generan la grieta, ya sea la extrema izquierda o una pseudo izquierda como el kirchnerismo, o aquellos que por extrema derecha pretenden también llevar a cabo una política populista. En este sentido, yo considero que la figura de Patricia Bullrich es una figura muy interesante, que puede lograr ese consenso social y que en una gestión de transición permita al país romper con esas ataduras corporativas que nos impide crecer, que nos impide abrirnos al mundo, que nos impide modernizarnos, que nos impide tener relaciones empresariales y laborales que permitan el crecimiento de la producción, la creación de más y mejores trabajos. Hay que terminar con todos esos nichos de negocio que se han creado alrededor del Estado hace mucho tiempo y que sin duda debe ser una de las principales causas de nuestra decadencia. Por último, Marcelo, importante como concepto también poner un marco a esta entrevista contigo, porque hoy, curiosamente también hoy, 3 de abril, se despide el gobernador de San Juan con su último mensaje, habida cuenta de las conciliaciones que hablamos siempre, de la elección del 14 de mayo, ¿no? Bueno, subrayo la expresión último mensaje. Creo que sí, este será su último mensaje a la legislatura y a través de ella al pueblo sanjuanino, rindiendo cuenta de la gestión 22 y lo que va a ser su último año como gobernante 2023. Y digo esto porque en el convencimiento de que el gobernador es muy probable que no sea parte de esta campaña electoral, porque la Corte pondrá las cosas en su lugar, o porque en definitiva los votos de la sociedad sanjuanina van a ir mayoritariamente a la oposición y no al oficialismo. Por lo tanto, espero que sea un discurso sensato, razonable, que no tiense más las relaciones democráticas en San Juan, que sincere la economía de la provincia, que está bastante destruida, y que espero diga a los sanjuaninos que esta vez va a ser austero, que esta vez va a dejar de tirar manteca al techo y que va a tener la sensibilidad suficiente para llevar la administración del gobierno de San Juan de manera prudente, para evitar, bueno, estos conflictos que surgen por culpa de su gestión, como por ejemplo
ejemplo, el destratar a los docentes, no reconociéndole un salario digno, pero tampoco calidad educativa o calidad sanitaria indispensable para que el mejor recurso que tiene la provincia de San Juan, que son sus personas, puedan tener la educación y la salud que se merecen. Muchas gracias, Marcelo, por estos minutos. Por favor, gracias a vos, Carlos. Muy bien, ahí estaba con nosotros Marcelo Arancibia, candidato a gobernador de la provincia de San Juan en las elecciones del 14 de mayo. 16 grados la temperatura en este momento.